Bienvenidos a Sabiduría Económica, el canal donde desenterramos las verdades que transforman nuestra comprensión del mundo. Hoy nos adentraremos en un concepto fundamental que, una vez que lo entiendas, cambiará para siempre tu perspectiva sobre el dinero, el poder y la propia supervivencia. Prepárense, porque lo que vamos a explorar está oculto a plena vista. ¿Alguna vez te has detenido a pensar realmente qué es el dinero? La mayoría de nosotros crecimos con la idea de que el dinero es algo sólido, un pilar inamovible en nuestras vidas, una roca sobre la que construimos nuestro futuro. Lo guardamos en bancos, lo vemos respaldado por gobiernos y confiamos ciegamente en su valor. Pero, ¿y si te dijera que esa sensación de permanencia es, en gran medida, una ilusión? Una ilusión que se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia de la humanidad. Piensa por un momento en los grandes imperios: Roma, Egipto, China imperial, los reinos de la antigüedad. Todos, sin excepción, tuvieron su propia forma de dinero. Y todos, sin excepción, vieron cómo su sistema financiero, aquel que juraban que era inquebrantable, se desmoronaba. La historia nos susurra una verdad incómoda. Todo sistema financiero colapsa. No es una posibilidad lejana, es una constante histórica. Tono más enfático. Aquí está la clave, la pepita de oro de sabiduría que quiero que te lleves hoy. El dinero no tiene valor propio. No es una roca que puedes levantar y sentir su peso intrínseco. No es un metal precioso inalterable en su esencia. Ni siquiera es ese trozo de papel o esa cifra en tu pantalla. El dinero, en su forma más pura y funcional, es confianza colectiva. Es la creencia compartida por millones de personas de que ese pedazo de papel, esa moneda o esa cifra digital representa un valor que todos aceptamos y por el que estamos dispuestos a intercambiar bienes y servicios. Imagina un pequeño pueblo. Si todos en ese pueblo confían en que las conchas marinas son un medio de intercambio válido, entonces las conchas marinas se convierten en dinero. Pero si mañana por alguna razón la confianza se rompe, quizás porque alguien descubre que son fáciles de falsificar o el líder del pueblo declara que ya no sirven, el valor de esas conchas se evapora de la noche a la mañana. Se convierten de nuevo en simples conchas. Lo mismo sucede a gran escala. La confianza puede desaparecer con un decreto gubernamental, una guerra inesperada que quiebra la economía, o incluso una serie de mentiras y desinformación que socavan la fe pública. Cuando la confianza se desintegra, el dinero, tal como lo conocemos, deja de funcionar. Pausa, tono más reflexivo y sombrío. Este no es un cuento de hadas. Es la lección cruda que nos ofrece la historia. Desde la devaluación de la moneda romana en sus últimos siglos, donde el contenido de plata se redujo a casi nada, hasta el Líbano moderno, donde la moneda nacional perdió más del 90% de su valor en pocos años. Estos no son casos aislados, anomalías en la historia económica. Todo lo contrario. El colapso es, sorprendentemente, la norma. La estabilidad prolongada es la verdadera rareza, la excepción que confirma la regla. Piénsalo así. ¿Cuántos sistemas monetarios que existieron hace 200 años siguen vigentes hoy? ¿O hace 500? ¿O hace 1000? La respuesta es ninguno. Todos han sido reemplazados, ya sea por una evolución gradual o por un colapso abrupto. Ignorar esta realidad es vivir en una burbuja de falsa seguridad. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy, en un mundo que parece tan estable y avanzado? Significa que la fe ciega en las instituciones, en el todo estará bien porque siempre ha estado bien, es el error más costoso que podemos cometer. La historia está llena de personas que lo perdieron todo por esa misma fe. Tono más animado y empoderador. Pero no todo es desesperanza. Hay una lección vital para aquellos que escuchan la historia. Los que sobreviven, los que no solo se mantienen a flote sino que prosperan en tiempos de cambio, son aquellos que dudan. No me refiero a una duda paralizante, sino a una duda inteligente, crítica, que te lleva a cuestionar, a investigar y a anticipar. Son aquellos que no dan por sentado que lo que funcionó ayer funcionará mañana. Son los que diversifican, los que buscan valor real más allá de las promesas de papel, los que entienden que la verdadera riqueza no es la cantidad de billetes que poseen,
sino la capacidad de proteger su valor, su trabajo y su futuro, independientemente de los vaivenes de la confianza colectiva. Anticipar no significa ser un profeta del desastre. Significa ser consciente de los patrones históricos, entender los mecanismos que rigen el valor y estar preparado para diferentes escenarios. Significa no poner todos tus huevos en la misma canasta, especialmente cuando esa canasta está hecha de confianza que, por definición, puede ser frágil. Los que dudan, los que anticipan, son los que preservan su poder adquisitivo cuando el resto lo ve esfumarse. Son los que logran navegar las tormentas financieras porque construyeron su arca antes de que comenzara la lluvia. Tono de cierre, con intriga para el próximo episodio. La historia del dinero es una saga fascinante, una que no comienza con el primer billete impreso, sino con una moneda de oro que durante más de 1000 años sostuvo a uno de los imperios más longevos de la humanidad, hasta que la ambición y la falta de visión la destruyeron desde adentro. Un imperio que, irónicamente, creyó que podía engañar a la confianza colectiva diluyendo su propio oro. En nuestro próximo capítulo, desenterraremos los secretos del Imperio Bizantino y su legendario Solidus. Descubriremos cómo una civilización brillante, poco a poco, socavó su propia riqueza, dándonos una lección invaluable sobre la integridad monetaria y las consecuencias de jugar con la confianza. No te pierdas este viaje al pasado que ilumina nuestro presente. ¿Alguna vez te has preguntado qué mantiene unido al mundo? ¿Qué le da valor a tu trabajo, a tus ahorros, a tu futuro? Durante casi 1000 años, la respuesta a esa pregunta fue simple: oro. Pero no cualquier oro. Era el oro de Bizancio. Imaginen una moneda tan pura, tan confiable, que un comerciante en las frías tierras de los vikingos la aceptaría sin dudar de un mercader llegado de las arenas de Persia. Esa moneda era el sólido bizantino. Desde su creación por Constantino el Grande en el siglo IV, el sólido fue el pilar de la economía mundial. Era el dólar, el euro y el yuan de la Edad Media, todo en uno. Su secreto no era mágico, era una pureza casi perfecta. Un estándar de oro que el Imperio Bizantino mantuvo con un celo casi religioso durante siglos. Cuando tenías un sólido en la mano, tenías riqueza real, reconocida desde las costas de Inglaterra hasta las rutas de la seda en China. El imperio construyó su poder sobre esta confianza. Gracias al sólido, Constantinopla no era solo una capital, era el centro financiero del mundo conocido. Financiaba ejércitos, construía catedrales imponentes como Santa Sofía, y pagaba una burocracia que mantenía unido un imperio multiétnico. Era la sangre dorada que corría por las venas de la civilización. Pero hay una tentación que parece inherente a todo gobierno. Una sed de poder que ninguna riqueza puede saciar por completo. La tentación de crear dinero de la nada. Los imperios tienen gastos enormes, guerras que librar, murallas que mantener, funcionarios a los que pagar. ¿Y qué pasa cuando los ingresos de los impuestos no son suficientes? La historia nos enseña que la respuesta es casi siempre la misma. Al principio fue sutil, casi imperceptible. Bajo el emperador Nicéforo II Focas, en el siglo X, una nueva moneda apareció junto al sólido tradicional. Se llamaba el tetarterón. Era un poco más ligera, pero se declaraba oficialmente con el mismo valor. El gobierno decía: confíen en nosotros, valen lo mismo. Era la primera grieta en un edificio que había permanecido intacto durante 700 años. Luego, con la llegada de emperadores como Constantino I, la degradación se aceleró. Empezaron a mezclar el oro puro con metales más baratos, como el cobre. Al principio la cantidad era mínima, apenas un 5%. Un ojo no entrenado no notaría la diferencia. El sólido se veía casi igual, se sentía casi igual. El comercio continuó. Pero el secreto no podía guardarse para siempre. Los mercaderes, especialmente los extranjeros como los venecianos o genoveses, son expertos en el valor real de las cosas. Empezaron a notar que las monedas más nuevas no brillaban igual, que pesaban un poco menos. Empezaron a probarlas, a morderlas, a pesarlas, y descubrieron el engaño. La confianza, una vez rota, es casi imposible de reparar. Lo que había sido la moneda más respetada del mundo se convirtió en objeto de sospecha.
Los comerciantes empezaron a exigir pagos en sólidos más antiguos, los de oro bueno, o directamente en lingotes de oro puro. Las nuevas monedas, las devaluadas, eran rechazadas o aceptadas con un gran descuento. El caos se apoderó de los mercados. Imaginen el pánico. El dinero que habías ahorrado toda tu vida, de repente, valía la mitad. Los precios de los bienes básicos, como el pan y el aceite, se dispararon, porque los vendedores exigían más y más de esas monedas devaluadas para compensar la pérdida de valor. Esto es lo que hoy llamamos inflación, y en Bizancio fue devastadora. Los soldados, pagados con estas monedas sin valor, se amotinaban. Los burócratas, cuyo sustento dependía del Estado, se empobrecieron. El imperio, que había basado su poder en la estabilidad de su moneda, vio cómo ese mismo poder se disolvía entre sus dedos como polvo de oro falso. El colapso económico precedió y aceleró el colapso militar y político. Cuando los cruzados llegaron a las puertas de Constantinopla en 1204, encontraron un imperio hueco, debilitado desde adentro por su propia corrupción monetaria. Esta historia, amigos míos, no es solo una anécdota polvorienta de los libros de historia, es una lección eterna, un patrón que se repite una y otra vez. La inflación, la devaluación, la degradación de la moneda, no son accidentes, no son fallos inesperados del sistema. Son una característica intrínseca de cualquier sistema monetario controlado por una autoridad central. ¿Por qué? Porque para un político, la imprenta de dinero es la herramienta más poderosa que existe. ¿Necesitas financiar una guerra sin subir los impuestos y enfadar a los votantes? Imprime dinero. ¿Quieres pagar programas sociales para ganar popularidad? Imprime dinero. Hay una crisis económica y quieres estimular la economía. Imprime dinero. Es la solución fácil, la forma de comprar tiempo político, de patear el problema hacia adelante. Roma lo hizo degradando su denario de plata hasta que no fue más que una pieza de cobre bañado. La Francia revolucionaria lo hizo con los asignados. La Alemania de Weimar lo hizo hasta que la gente empapelaba sus paredes con billetes sin valor. Y hoy, en el siglo XXI, los bancos centrales de todo el mundo lo hacen con lo que llaman flexibilización cuantitativa, que no es más que una forma sofisticada de decir, estamos creando dinero de la nada. La tecnología cambia, los nombres cambian, pero el principio es exactamente el mismo que el de los emperadores bizantinos mezclando cobre con su oro. Todo Estado, tarde o temprano, sacrifica el valor de su moneda en el altar de la conveniencia política. Entonces, ¿quién sobrevive a estos colapsos? ¿Quién logra preservar su patrimonio cuando el sistema se desmorona? La respuesta en Bizancio fue clara: aquellos que no confiaron ciegamente en el decreto del emperador. Los comerciantes astutos, las familias nobles con visión de futuro, no acumularon los nuevos sólidos devaluados. En su lugar, buscaron activos reales, cosas que tuvieran un valor intrínseco que ningún gobierno pudiera diluir. Acumularon los antiguos sólidos de oro puro, los fundieron en lingotes y los escondieron. Compraron tierras fértiles, olivares, viñedos, activos productivos que estaban fuera del control directo del palacio imperial. Invirtieron en bienes tangibles, especias, sedas, joyas. Su riqueza no estaba en la promesa del emperador, sino en cosas reales y palpables. Mientras tanto, el ciudadano común, el soldado, el pequeño funcionario que había confiado en el sistema, que había ahorrado las monedas que le daba el gobierno, lo perdió todo. Sus ahorros de toda una vida se evaporaron, reducidos a nada por la inflación galopante. La lección es brutal, pero necesaria. Cuando un sistema monetario se corrompe, la confianza en ese sistema se convierte en una trampa financiera. Los que diversifican y se aferran a activos reales sobreviven e incluso prosperan. Los que confían ciegamente en el dinero fiduciario del Estado son los que pagan la cuenta. La historia de Bizancio nos enseña que la ambición de los gobiernos puede ser una fuerza económica destructiva, capaz de derribar imperios desde adentro. Pero no todos los colapsos económicos son producto de la codicia humana. A veces, el golpe no viene de un palacio, sino de la propia naturaleza. A veces, llega como una sombra silenciosa e invisible que viaja en barcos y caravanas, una fuerza que no distingue entre ricos y pobres, entre reyes y campesinos. En nuestro próximo episodio,
Viajaremos un siglo después de la caída de Constantinopla para explorar un evento que redefinió la economía mundial de una forma aún más drástica, la peste negra. Descubriremos cómo una plaga que aniquiló a la mitad de la población de Europa no solo trajo muerte y desesperación, sino que, paradójicamente, sembró las semillas de una nueva clase media y cambió para siempre la relación entre el trabajo y el capital. Ahora vamos a hablar de una de las tragedias más devastadoras de la historia humana, la peste negra. Pero no solo nos quedaremos en el horror, sino que exploraremos cómo este cataclismo sanitario dio origen a algo completamente nuevo. Una clase social que nunca antes había existido. Prepárense, porque lo que van a escuchar, les prometo, les va a volar la cabeza. Imaginen esto. Estamos en Europa, a mediados del siglo XIV. El año es 1347. De repente, una enfermedad misteriosa y brutal empieza a extenderse como un incendio forestal. La gente empieza a caer muerta, a diestro y siniestro, con unos bubones negros y un sufrimiento inimaginable. Entre 1347 y 1351, solo 4 años, la peste negra aniquiló a casi la mitad de la población europea. Piénsenlo bien, ciudades enteras quedaron vacías. El comercio se paralizó por completo, y familias enteras, linajes, simplemente desaparecieron de la faz de la tierra. Fue un horror tan grande, tan universal, que la gente creyó que era el fin del mundo, el castigo divino. ¿Cómo se recupera una sociedad de algo así? ¿Cómo se reconstruye cuando una de cada 2 personas que conocías ya no está? Fue un desastre absoluto, sin precedentes. La vida como se conocía antes de la plaga simplemente dejó de existir. Los campos se quedaron sin cultivar, las tiendas cerraron, los talleres quedaron en silencio. Se perdieron conocimientos, habilidades, tradiciones. La desesperación era palpable en cada rincón. Pero, y aquí viene lo más fascinante, de entre las cenizas de este desastre, de este holocausto demográfico, surgió algo completamente nuevo, algo que cambiaría el rumbo de la historia para siempre. Y aquí viene el giro, la parte que pocos cuentan. Cuando la muerte se lleva a tanta gente, el valor del trabajo se dispara. Antes de la peste negra, Europa vivía bajo un sistema feudal. La mayoría de la población eran campesinos, siervos, atados a la tierra y a un señor. Tenían pocos derechos, poca libertad y salarios de miseria. Eran poco más que propiedades. Pero ¿qué pasa cuando la mitad de esos campesinos, de esos trabajadores, desaparecen? De repente, el trabajo se vuelve un bien escaso, increíblemente valioso. Los señores feudales, que antes tenían mano de obra abundante y barata, se vieron en aprietos. Necesitaban gente para trabajar sus tierras, para producir alimentos, para mantener sus castillos. Y por primera vez en la historia, los campesinos supervivientes, los que quedaban, pudieron exigir mejores condiciones, mejores salarios e incluso libertad. Sí, por primera vez, un campesino podía ir a un señor feudal y decirle: si no me pagas bien, me voy a trabajar para el vecino. Era algo impensable antes de la plaga. Pero no solo eso. Piensen en todas esas tierras, esas casas, esas propiedades que quedaron vacías, sin dueños, porque familias enteras habían muerto. Los pocos sobrevivientes, especialmente aquellos que tuvieron la fortuna de conservar algo de dinero, o simplemente tuvieron la suerte de sobrevivir con sus bienes intactos, pudieron comprar tierras, casas y propiedades a precios ridículos, a precios de saldo. De la noche a la mañana, personas que antes no tenían nada, o muy poco, se encontraron con activos significativos. La plaga no solo mató cuerpos, también mató jerarquías. Rompió las rígidas estructuras sociales que habían dominado Europa durante siglos. La idea de que tu destino estaba sellado por tu nacimiento, por la familia en la que nacías, empezó a resquebrajarse. La muerte había hecho de las suyas, sí, pero paradójicamente, había creado una ventana de oportunidad para aquellos que lograron sortearla. Fue un terremoto social que nadie vio venir, y sus réplicas se sentirían por siglos. Y así es como llegamos al nacimiento de una nueva clase social. Aquellos que tenían liquidez, es decir, dinero en efectivo. Aquellos que poseían herramientas, que tenían habilidades productivas. Un buen artesano,
Un sastre, un panadero, un constructor, o simplemente los campesinos más astutos y trabajadores que lograron acumular algo de riqueza, vieron cómo su estatus social se elevaba de manera vertiginosa. Empezaron a ser dueños de sus propias tierras, a montar sus propios negocios. Se volvieron independientes, autónomos. Este fue el nacimiento de lo que hoy conocemos como la clase media, una clase que no era nobleza ni clero, pero tampoco era la servidumbre empobrecida. Era una sociedad más móvil, donde la gente podía ascender gracias a su trabajo, a su ingenio, a su capacidad de adaptación. El sistema feudal, basado en la servidumbre y la herencia, empezó a desmoronarse, dando paso a una economía y una sociedad más basada en el mérito y el comercio. Fue un renacer del trabajador, una revalorización de la mano de obra, de las habilidades individuales. Las ciudades, que habían sido diezmadas, empezaron a reconstruirse con nuevos habitantes, nuevas oportunidades y una mentalidad diferente. La gente empezó a demandar más lujo, más productos, lo que a su vez impulsó el comercio y la manufactura, sentando las bases para el Renacimiento y la era moderna. Ahora permítanme que los invite a un viaje en el tiempo, pero no tan lejos. Saltemos a nuestros días, al espejo moderno de esta historia, la pandemia del COVID-19. ¿Recuerdan cómo, durante el confinamiento, muchos trabajos se detuvieron, muchas empresas cerraron, y la economía mundial se tambaleó? Pero no todos lo vivimos de la misma manera, ¿verdad? La historia, una vez más, se repitió, aunque con sus propias peculiaridades. Aquellos que tenían liquidez, que poseían activos, como casas, acciones, o la capacidad de trabajar desde casa, vieron cómo, en muchos casos, su riqueza no solo se mantuvo, sino que incluso prosperó. Pensemos en el auge del comercio electrónico, en cómo las empresas tecnológicas crecieron exponencialmente. Muchos de nosotros vivimos momentos de incertidumbre, pero algunos tuvieron la oportunidad de invertir, de comprar, de consolidar sus posiciones. Por otro lado, aquellos que vivían al día, que dependían de trabajos presenciales, del sector servicios, del turismo, se hundieron. Vieron cómo sus ingresos desaparecían de la noche a la mañana. La desigualdad se acentuó de una manera brutal, mostrando las grietas de nuestro sistema económico. Los empleos precarios, los pequeños negocios, la gente sin un colchón financiero, fueron los más afectados. La pandemia no creó la desigualdad, pero la expuso y la magnificó. Es un recordatorio impactante de cómo, a lo largo de la historia, las grandes crisis, aunque devastadoras, a menudo actúan como catalizadores de cambios sociales y económicos. La peste negra nos enseñó que la historia se repite. Solo cambian los nombres, los virus, los contextos, pero los patrones fundamentales de cómo la sociedad reacciona y se transforma siguen siendo sorprendentemente similares. Es por eso que entender el pasado no es solo una curiosidad. Es una herramienta para entender, y quizás, incluso modelar nuestro futuro. Así que, como hemos visto, las plagas, estas catástrofes sanitarias que azotan a la humanidad, tienen una particularidad: redistribuyen la riqueza. De una manera brutal y despiadada, sí, pero la redistribuyen. Matan gente, pero también, paradójicamente, pueden crear oportunidades y cambiar el estatus social de los supervivientes. Pero, ¿qué pasa con otro tipo de crisis? ¿Qué ocurre cuando no es una enfermedad lo que golpea, sino algo creado por la propia mano del hombre? Me refiero a las crisis financieras, a esas burbujas que estallan y lo arrasan todo a su paso. Las plagas redistribuyen la riqueza, pero las crisis financieras, queridos amigos, esas la destruyen por completo. Y en la Florencia del Renacimiento, cuna del arte, la cultura y también de las finanzas modernas, un grupo de banqueros descubrió de la manera más dolorosa que ni el tamaño, ni la reputación, ni los siglos de historia familiar pueden salvarte del colapso. Cuando la codicia y la mala gestión se apoderan de las instituciones más poderosas, las consecuencias pueden ser devastadoras para todos. Eso es precisamente lo que exploraremos en nuestro próximo episodio. Prepárense para conocer la increíble y dramática historia de cómo los bancos de Florencia traicionaron al pueblo, dejando una herida que tardaría décadas en sanar. No se lo pierdan,
porque es una lección atemporal que resuena con fuerza en nuestros días. Hablamos de la Florencia del siglo XIV, una ciudad que fue el corazón palpitante del sistema financiero europeo y que nos dejó una lección tan brutal como universal. Una historia que resuena hoy con una fuerza increíble. ¿Están listos para descubrir cómo los gigantes bancarios de su época, intocables en apariencia, cayeron estrepitosamente, arrastrando consigo los sueños y los ahorros de miles de ciudadanos? Pues agárrense fuerte, porque esto va a ser un viaje revelador. Imaginen una ciudad vibrante, llena de genios, de mercaderes, de innovadores. Florencia, en pleno Renacimiento, no era solo cuna del arte, sino también el epicentro del poder económico. Aquí no se movía una ficha importante en Europa, sin que los banqueros florentinos tuvieran algo que decir. Y entre todos ellos, dos nombres brillaban con luz propia: los Bardi y los Peruzzi. No exagero al decir que estas familias eran los Lehman Brothers de su tiempo, pero con una influencia que se extendía mucho más allá de las finanzas. Sus bancos eran auténticos imperios globales. Los Bardi y los Peruzzi no solo financiaban a comerciantes y a la pequeña nobleza. Oh, no, su clientela era de otro nivel. Prestaban dinero a reyes, emperadores, príncipes, y sí, incluso al mismísimo Papa. Eran los cerebros detrás de las mayores transacciones, los arquitectos silenciosos de la política y las guerras europeas. Si un rey quería expandir su territorio, o un noble necesitaba equipar a su ejército, ¿a quién acudía? A los Bardi o los Peruzzi. Su reputación era incuestionable, su poder parecía ilimitado. La gente confiaba en ellos con una fe ciega, depositando sus fortunas en sus arcas, convencidos de que estaban en las manos más seguras del continente. Pensar que algo pudiera salir mal era simplemente impensable. Eran la definición misma de demasiado grandes para caer. Pero, como bien sabemos, en la historia y en la economía, la arrogancia a menudo precede a la caída. Y en este caso, el detonante fue una figura real: Eduardo III de Inglaterra. Un monarca ambicioso, con planes grandiosos y costosos, decidió embarcarse en lo que sería la famosa Guerra de los 100 años contra Francia. Para financiar su campaña militar, que prometía ser larga y extenuante, Eduardo III recurrió a los préstamos masivos. ¿Y quiénes fueron sus principales financiadores? Exactamente, los bancos de los Bardi y los Peruzzi. Estamos hablando de sumas astronómicas, cantidades que hoy nos parecerían una barbaridad. Los florentinos, confiados en la promesa de un rey y en la solidez de sus bancos, prestaron sin reparos. El problema, como suele ocurrir con las grandes deudas y las guerras prolongadas, es que el dinero se esfuma y los resultados no siempre llegan. La guerra se alargó más de lo esperado, los costes se dispararon y las arcas inglesas empezaron a vaciarse. Eduardo III se encontró en una posición insostenible. No podía pagar. Simplemente no tenía los fondos. Y así fue como, en 1345, la bomba estalló. Eduardo III de Inglaterra declaró que no podía honrar sus deudas con los bancos florentinos. Imaginen el shock. Lo que en un principio parecía un problema lejano, una cifra en los libros de contabilidad de unos pocos ricos, se convirtió en una catástrofe que sacudió los cimientos de la economía florentina. Los bancos de los Bardi y los Peruzzi, esos colosos que parecían intocables, esos demasiado grandes para caer, se vinieron abajo como un castillo de cartas. En cuestión de semanas, o incluso días, ambos imperios financieros colapsaron. ¿Y qué significó esto para la gente común de Florencia? Una ruina absoluta. Miles de ciudadanos, desde pequeños comerciantes hasta artesanos, pasando por viudas y huérfanos que habían depositado sus ahorros de toda la vida en estos bancos, lo perdieron todo. De la noche a la mañana, sus vidas quedaron destrozadas. La confianza, ese pilar invisible sobre el que se construye cualquier sistema financiero, se hizo añicos. La prosperidad se convirtió en miseria, la seguridad en incertidumbre. Fue un momento de profunda desesperación y desilusión. La historia de los Bardi y los Peruzzi nos dejó una lección brutalmente honesta. Un mito que se desmoronó. Esa idea de que ciertas instituciones son demasiado grandes para caer, de que su tamaño y su poder las hacen inmunes al fracaso, se demostró ser una peligrosa ilusión. Las instituciones más poderosas de su tiempo se derrumbaron, no por una guerra externa o un desastre natural,
sino por una crisis de deuda y confianza. Y los ciudadanos florentinos aprendieron una verdad dolorosa, una que se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia. La reputación, por muy sólida que parezca, no es protección. El poder, por muy grande que sea, no es garantía de estabilidad. Esta es una lección universal que trasciende el tiempo y el espacio. Desde aquella Florencia medieval hasta los escándalos financieros de Wall Street en 2008, desde las crisis de deuda en la antigua Roma, hasta los recientes colapsos económicos en países como el Líbano, la historia se repite con una monotonía aterradora. La confianza ciega en un sistema, en unas instituciones, sin entender sus mecanismos internos, sus riesgos inherentes, sus vulnerabilidades, a menudo termina en desastre para los más vulnerables. Quien confía ciegamente en el sistema, sin cuestionar, sin informarse, sin diversificar, sin comprender, termina aplastado por él cuando éste se desestabiliza. Así que, amigos de Sabiduría Económica, si esta historia de la Florencia del siglo XIV les ha abierto los ojos, si les ha hecho reflexionar sobre la importancia de la educación financiera y de no poner todos los huevos en la misma canasta, no se detengan aquí. Esto es solo el principio. La verdadera sabiduría económica no está solo en ganar más dinero, sino en entender profundamente cómo funciona el juego. ¿Quiénes son los jugadores? ¿Cuáles son las reglas? Y lo más importante, cómo estas reglas pueden cambiar de un momento a otro. Si este viaje al pasado les ha resultado valioso, si creen que esta información es importante, les pido un favor. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros videos. Dejen un me gusta, para que YouTube sepa que les interesa este tipo de contenido y compartan este video con amigos y familiares. Cuanta más gente entienda estas lecciones históricas, más fuertes seremos como comunidad frente a futuras incertidumbres económicas. En nuestro próximo video, iremos aún más profundo en este tema tan crucial. Vamos a descubrir cómo, en medio de estos colapsos financieros, hubo personas que no solo sobrevivieron a la catástrofe, sino que, increíblemente, lograron hacerse más ricos gracias a ellos. Aprenderemos sobre las estrategias y mentalidades que les permitieron capitalizar el caos. No se lo querrán perder. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Sabiduría Económica. Nos vemos muy pronto para seguir desentrañando los misterios del dinero y la historia. Hasta la próxima.